Vamos a el mensaje de hoy. Vamos a leer en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Jesucristo. Señor, gracias por esta palabra que hemos leído hoy y vamos a meditarla, Señor. Ayúdenos, Señor, denos respaldo, denos entendimiento, denos sabiduría, para no hablar de nuestra propia cuenta, sino de parte suya. Así que ponemos en sus manos la meditación de su palabra. Todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a meditar esta mañana en Dios cumplirá sus propósitos en nosotros. Todos nosotros hemos sido llamados por el Señor con un propósito, ¿verdad? Cada quien fue llamado con un propósito, ¿verdad?, que cumplir. Claro, en el camino hay muchos obstáculos, muchas oposiciones, muchas dificultades, muchas adversidades, muchas cosas contrarias. Quizás hasta el enemigo se levanta contra. Pero a pesar de todo eso, y por sobre todo eso y por todo, Dios cumplirá sus propósitos. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice en el libro de Números, ¿verdad? Números 23. Hay un texto que nos habla y dice así el texto, el número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. O sea, si usted mira el texto, o lo ha leído, o lo leyó ahorita, o lo escuchó, dice que Dios no es hombre para que mienta. O sea, Dios, nuestro Dios no puede llamarnos a nosotros y mentirnos con una falsa promesa, como el hombre. El hombre es falso. El hombre engaña, el hombre miente, el hombre falsea, el hombre falla. Pero Dios no es hombre para que mienta. Si Dios te llamó a ti para un propósito, para un proyecto, para hacer algo
en tu vida o por medio de tu vida a las almas o otro proyecto, eso se va a cumplir. Eso se va a llevar a cabo, eso se va a llevar adelante, eso va a tener cumplimiento. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, los hombres se arrepienten. El hombre dice, no, ya no lo voy a ayudar, ya no lo voy a ocupar, ya no. Y se echan atrás y se arrepienten y renuncian, y es posible que quedes frustrado porque confiaste en un hombre, porque fue un hombre que te dio una palabra, te dijo tal cosa. Pero Dios no. Dios no se arrepiente. No. Si Dios dijo algo de ti, algo del hermano, de la hermana, algo de su pueblo, Él dijo. Y así lo hará. Y así lo cumplirá. Y así tendrá efecto lo que Él ha dicho. Por eso dice más adelante, ¿verdad? Él dijo y no hará. Esa es una pregunta. Él dijo y no hará. Habló algo, dice, y no lo, ¿verdad?, ejecutará. Todo lo que Él ha dispuesto, todo lo que Él ha decidido, todo lo que Él se ha propuesto, lo hará. Ya puede levantarse el mar, el viento, todos los espíritus inmundos del infierno. Puede levantarse lo que se levante, y lo que Él dice y lo que Él determinó se va a hacer, ¿verdad? Ya puede rebelarse, oponerse, levantarse todos los demonios, vuelvo a repetir, del infierno, pero lo que Dios dice se va a cumplir. Se va a cumplir porque se va a cumplir, ¿verdad? Se va a cumplir. Porque Dios es infalible, o sea, es sin falla. Él va a cumplir. Esta palabra se la dieron a Balaam por Israel. Dios lo había sacado a Israel, lo había traído y los enemigos, las naciones, los filisteos, jebuseos, bueno, y todas naciones, pueblos se rebelaron contra Israel. Pero por sobre todo, por encima de todo, Dios iba a cumplir su proyecto en Israel, su propósito. ¿Y quién lo iba a impedir? ¿Quién lo iba a detener? ¿Quién iba a impedir esto? Nadie. El libro de Job dice en el capítulo 23 y el verso 13 dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, dice, y muchas cosas como estas hay en Él. Esto dice Job. Pero si Él ha determinado una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Usted se ha sido llamado y llamada con un propósito de Dios, y Dios ha determinado hacer esto, lo otro, llevar a cabo esto y el otro proyecto.
¿quién lo hará cambiar a Dios? Un hombre enojado, una mujer, un grupo de gente, un montón de espíritus contrarios, no pueden cambiar. Lo que ha determinado lo hará. Por eso dice Job, él pues acabará todo lo que ha determinado. Él terminará. O sea, ya vio usted que hay gente hay hombres que comienzan una casa y la dejan comenzada, un edificio. Comienzan una carretera y la dejan comenzada. Comienzan una obra y de pronto la dejan a medio andar, pero Dios no es así. Dios lo que comienza, lo termina. Lo que inicia le da fin hasta terminarlo. Entonces, Dios cumplirá sus proyectos, sus determinaciones, sus propósitos. Fuimos llamados a un propósito. Y esto no es de ahorita, no es de ayer, de hoy o de antier, no, esto es, dice, desde antes de la fundación del mundo, oiga bien. Antes que hubiera mundo, antes que hubiera hombre, antes que hubiera, ya Dios ya tenía su propósito para nosotros. Y su llamado y la predestinación para hacer lo que tenemos que ser cada uno de nosotros. ¿Ah? Por eso el apóstol Pablo decía a los filipenses, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, como quien dice, estando convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros una obra, un proyecto, un propósito, lo va a terminar, lo va a perfeccionar y lo va a dar por terminado hasta el día de Jesucristo. Así de que usted solo tiene que esperar. Usted solo tiene que orar y servirle al Señor, ¿verdad? Si otros van delante de usted y usted mira que ellos ya van adelante, usted no se desespere, va a llegar el momento suyo. Va a llegar la hora suya, va a llegar, ¿verdad? Porque todo tiene su hora. Todo tiene su día y hora. Dice que nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Canaán, o sea, en las bodas de Canaán, donde convirtió el agua en vino, dice que, o sea, ¿verdad? María le dijo lo que pasaba, ¿verdad? Le dijo que no había vino, pues, y les dijo a los sirvientes que fueran ante él y que hicieran lo que él les dijera. Entonces dice que el Señor le dijo
oh mujer, que tienes conmigo, ¿verdad? No ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi hora. Si uno podría haber dicho, pero ¿y entonces el Señor qué ha estado haciendo? ¿Por qué ha estado pasando con él? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué no muestra su poder y su gloria? Porque todo tiene su tiempo. Pero le dijo, oh mujer que tienes conmigo, no ha llegado mi hora. ¿Verdad? Entonces, nada va a suceder sino en el tiempo de Dios. En la hora de Dios, en el día de Dios, en todo va a ser así. En el hermano, en la hermana. Hay gente que se sofoca y se adelanta. Le pasa como Moisés cuando mató a aquel egipcio y Luis se sofocó. Y luego tuvo que irse porque estaba actuando antes del tiempo de Dios. Hay veces que uno actúa antes del tiempo de Dios, o sea, antes de que Dios dé la orden. ¿Verdad? Entonces, Dios en su tiempo cumplirá sus propósitos. Dice el Salmo 105 que cuando sacaron a José, o sea, José era el hijo de Jacob, ¿verdad? O Israel. Pero dice que en la hora y el día correcto lo sacaron de la cárcel, lo soltó al rey y lo dejó ir libre. Y lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñase sabiduría. Pero todo fue en el tiempo de Dios. Y todo era a propósito de Dios, porque venía esa gran hambruna, venía ese gran problema, venía esa gran dificultad, pero Dios envió a José adelante y los hermanos lo menospreciaron, lo envidiaron, lo vendieron, pero todo iba en el proyecto de Dios. Porque usted puede estar sufriendo, usted puede estar sufriendo menosprecio, puede estar sufriendo cualquier cosa, pero todo va en el proyecto de Dios. Eso que le hacen o que sufre colabora al propósito de Dios, va con el propósito de Dios de llevarlo donde lo va a llevar o llevarla donde la va a llevar. Eso pasaba con José. ¿Verdad que los hermanos en su envidia, en su egoísmo, le quisieron hacer tanto daño que más bien lo encaminaron a cumplir el propósito de Dios? El plan de Dios, el proyecto de Dios. Por eso Él les dijo en el libro de Génesis, ¿verdad? Porque ellos se le quisieron hacer daño, quisieron matarlo, quisieron destruirlo. ¿verdad? La idea de ellos era destruirlo, pero la idea de Dios era usarlo para bendecir. Dice Génesis 50:20: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy.
para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló José y les habló al corazón. O sea, José les dice, ustedes pensaron mal, ustedes pensaron matarme, estuvieron, porque la idea de los hermanos de José era destruirlo, desaparecerlo. Mas Dios, eso que ellos hicieron lo encaminó a bien. Eso que ellos pensaron, eso que ellos planificaron para hacerle daño, Dios lo hizo bendición. Dios lo convirtió en bendición y convirtió a José un hombre de poder, un hombre de prosperidad, un hombre respetable, un hombre, bueno, sabio para salvar a mucha gente. Así es Dios. Ese es el Señor, ¿verdad? Pero todo en el tiempo de Dios. Pues, ¿verdad? No sucedió ni un minuto antes, ni un minuto después. Sucedió en el tiempo que Dios estableció. Y así es con nosotros. Entonces, usted va viendo que vamos caminando, vamos avanzando, vamos en este mundo, sirviendo a Dios. Pero si Dios hasta hoy nos ha dado vida, y hasta hoy los ha dado la oportunidad de vivir en este mundo, es con un propósito, con un proyecto, predestinados para eso. A este hombre lo voy a usar en esto, a esta mujer la voy a usar en esto, en este lo voy a usar en el otro, este va a ser usado para esto voy a hacer por este. Y ahí va Dios. Y algunos dicen, pero ¿por qué no se ha cumplido esto, lo otro? Como decíamos antes, todo en el tiempo de Dios. Todo en el tiempo del Señor, decía David en el Salmo 138, versículos 8. Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararás la obra de tus manos. Mira. David dice, Jehová cumplirá sus propósitos en mí. A pesar de toda la adversidad, a pesar de las amenazas a muerte y las asechanzas a muerte de parte del rey Saúl, ¿verdad? Que el que estaba reinando, David reconoce que Dios va a cumplir sus propósitos en él. A pesar de, porque cuando lo mandaba a la guerra, lo mandaba a lo más espeso para que fracasara. Pero Dios estaba con David y le libró y le guardó y cumplió sus propósitos en David, ¿verdad? La idea del rey Saúl era, ojalá que lo maten, ojalá que fracase, ojalá que perezca, ojalá que muera, ojalá que lo maten los filisteos. Al contrario, él mataba a los filisteos y los hacía correr y los derrotaba. Entonces venía y decía, cuando venía David de las batallas, cantaban, dice, las hembras, o sea, las que alababan al Señor Israel. David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Y aquello provocó más problema. Porque Saúl entendía el propósito, Saúl sabía, pero estaba contra, estaba siendo usado por un mal espíritu. Al final el pobre Saúl fracasó.
Porque todos los que se oponen al propósito de Dios, todos los que se rebelan, todos los que se levantan contra el propósito de Dios van a fracasar. Se levantan. Porque Dios lo llamó a usted, llamó al otro, llamó a la hermana, llamó y se revela. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a fracasar. Al final, Saúl terminó fracasando. Terminó muriendo. Terminó en un desastre. Porque él se rebeló contra David. Se opuso al propósito de Dios. No era que no entendía Saúl, Saúl entendía, pero no estaba de acuerdo, estaba contra. Contra. Entonces, el apóstol Pablo decía a los filipenses, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, o sea, la da por terminada y cumplirá sus propósitos. ¿Quién comenzó la obra buena en nosotros? El Señor. ¿Quién lo llamó a usted? ¿Quién me llamó a mí? ¿Quién nos llamó? Jesucristo, por supuesto. Usó, claro, ¿verdad? En caso mío fue una revelación, un sueño, fui llamado y luego, pero luego los siervos que me predicaron, me instruyeron, porque hay que reconocer, uno tiene que ser humilde, que siempre están los siervos que le han dado el consejo, los siervos, ¿verdad? Pero Dios cumple. Dios cumplirá sus propósitos se cumplirán. Para lo que hemos sido llamados, para lo que fuimos traídos, no faltará, porque el Salmo 139, versículo 16, parece que dice que todas las cosas fueron escritas en el libro, y cuando primero dice que el embrión vio los ojos del Señor, y luego todo fue escrito, sin faltar ninguna de ellas que se cumpliese. Salmo 139, versículo 16, Jorge. Ninguna faltó. Así es Dios, ¿verdad? Este ha sido el mensaje de hoy. En el verdadero camino, el Señor cumplirá sus propósitos en su vida, en mi vida, en todos los que hemos sido llamados. Dios cumplirá sus propósitos según sus designios y su gran misericordia. Hasta aquí el mensaje de hoy en el verdadero camino. Adorando al Señor 107.1. Este ha sido el poderoso mensaje de la palabra del Señor en labios del misionero Héctor Antonio Gómez. Si le ha sido de bendición, le invitamos a comunicarse al teléfono 26